Muy buenos días, Dios me lo bendiga y me lo guarde en este día domingo 19 de abril. Miren que cómo se está yendo el tiempo. Disculpen la tardanza en el servicio de hoy. Discúlpenme, en verdad, no fue mi intención tardarme en venir a dar el servicio, pero aquí estamos. Estamos aquí bajo la orden del Espíritu Santo de Dios y que el Señor tenga el control de toda situación y de todo lugar que esté ameritan donde llegue la palabra, hasta los fines del mundo donde llegue la palabra. Bendiciones a todos, muchas gracias por abrirme este canal, esta vía, para que la palabra de Dios llegue a tantos lugares como se pueda y para que ustedes la den, se la compartan a otra persona. Primero escuchen la palabra, mediten en ella y después compartan en la palabra, porque es necesario que la palabra sea compartida, el mensaje sea compartido, así como Jesús envió a sus 12 al mundo a dar las nuevas buenas, así somos nosotros que tenemos que ir a dar las buenas nuevas de nuestro Padre Celestial, porque es necesario que lo hagamos. Estamos viviendo en los últimos tiempos y ustedes saben bien de que vivir en los últimos tiempos es un tiempo que es necesario que busquemos de Dios, que abramos nuestros corazones a Él, porque Él es el único que puede salvarnos y que estemos firmes hasta el final. Bendito sea mi Dios. Padre, te doy la gloria y la honra a ti primeramente. Gracias, mi Señor, porque tú eres el que tienes el control, tú eres el que vive y vive para siempre. Tú eres grande y maravilloso, mi Señor. Tú eres nuestro intendente, Señor. Tú eres todo para nosotros. Gracias por la semana que termina y gracias por la semana que comienza. Bendice a todo el que me ve, Señor. A todo el que escucha, sea bendecido a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea hecho aquí en el ahora, porque tú eres un Dios de aquí y de la hora, un Dios de milagros, de hacer señales y prodigios. Bendito sea mi Dios. Te alabamos, Señor, y te somos fiel, Padre amado. Te somos fiel, Señor, hasta el final, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a ustedes por abrirme este momento para que ustedes reciban la palabra. Hoy vamos a hablar de la palabra, de la parábola del grano de mostaza. Muchas personas y muchos pastores y todos han dado este mensaje del grano de mostaza, pero el grano de mostaza se da en distintas formas y en distintas áreas. Hay muchas cosas que tenemos que saber y entender. Amén. Entonces, decimos así: hace tiempo vi un nido, y eso me sucedió aquí. Les voy a relatarle esto porque me sucedió aquí en esta casa donde yo estoy viviendo. Y lo digo porque me llamó mucho la atención en esto. Miren, hace tiempo vi un nido de pajarito en el medidor eléctrico, en el medidor donde está el medidor, donde se mide la luz. Ahí el pájaro hizo su nido y los dos pajaritos llegaban, la hembra y el macho llegaban y ponían palitos y empezaron a hacer el nido en el medidor, encima del medidor. Me extrañaba bastante porque yo decía, bueno, pero si esta es una parte donde hay electricidad, hay muchas salidas, llega el sol, todo eso, ¿cómo lo va a hacer ahí? Resulta que el medidor está bajo la pestaña del frente. Y él hizo ahí su nido, hizo su casa ahí para poner su huevo y después que salieran los pajaritos chiquitos. ¿Cómo es? Los puñuelos. Ok. Y no pensé en el por qué el pájaro había hecho un nido en ese lugar. Yo pensé en el momento, pero no pensaba tan profundamente cuando empecé a analizarlo y a ver los pros y los contras de por qué el pájaro había hecho su casa allí. Dice, hasta ahora, pero lo que más me llama la atención, es la forma en cómo hicieron su casa, cómo la construyeron, es la forma donde ellos fueron trayendo palito por palito. O sea, eso me sorprendió mucho y me llamó mucho la atención. Fue que aún habiendo, y no porque no hayan árboles, porque hay árboles. Yo vivo en una parte donde hay muchos árboles también. Y el pájaro pudo haber hecho su nido en el árbol,
pero no lo hizo allí. Y eso era lo que me decía yo, pero porque habiendo tantos árboles, ¿por qué hace el nido ahí? Entonces, no porque no habían árboles, hay árboles alrededor. Esta ave escogió un lugar específico, ella misma escogió el lugar. Vio, habían árboles, habían dos, pero escoge el lugar donde más uno no va a pensar de que un pájaro llegue ahí a hacer un nido para montar su casa. Jamás ni nunca uno va a pensar que va a poner la casa en el medidor para hacer su nido. Y esa parábola tiene relación con lo anterior de la palabra del grano de mostaza. Al lugar que las aves escogen para construir su casa, este pajarito sabía que ese iba a ser un lugar seguro. El grano de mostaza, no, cuando el Señor dice, había un hombre que tenía un terreno y en ese terreno él sembró semilla y la semilla se reprodujo. O sea, él preparó el terreno. Primero preparar el terreno. ¿Qué hizo el pájaro? El pájaro preparó el sitio donde iba a hacer el nido. El lugar donde iba a hacer el nido. Lo preparó primeramente. Miró, vio, observó todo lo que estaba a su alrededor, vio los pros y los contras y hizo el nido allí. Así es la parábola del grano de mostaza, de la semilla de mostaza. Es así. ¿Por qué? Porque el Señor primero prepara el terreno. Había que preparar el terreno. Y cuando Jesús vino, a preparar la tierra para sembrar la semilla. Amén. La semilla es la palabra. Y sabemos que en la semilla de mostaza nos favorece y nos da como resguardo, nos da seguridad de lo que Jesús hizo y de lo que sigue haciendo hoy en día. Donde iban a estar protegidos del clima y de otros animales. Fíjense, del clima y de otros animales. Del clima porque llueve mucho, los nidos se mojan y se caen y los huevos se pierden, ¿verdad? Y de los pájaros, de los otros animales, porque hay animales como el gato que les gustan los pajaritos y se encaraman. Y un gato nunca se va a encaramar en un medidor de electricidad para comerse los polleros. Fíjense todo esto. Donde podía proveer el alimento a sus polluelos. Salía y traía el alimento que recogía en las aceras y en los parques y todo eso. O sea, la semilla de mostaza es la palabra. El pajarito tuvo el terreno, tuvo su polluelo y lo estaba alimentando. Y alimentar significa que está regando la tierra con la palabra de Dios. Significa de que el pajarito está alimentando a su pañuelo con la palabra de Dios. Eso es lo que quiere darle a ustedes como un ejemplo para que puedan entender el mensaje de la parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es ese lugar seguro donde nos sentimos protegidos. Fíjate, el lugar seguro. Cuando nosotros entramos en la palabra, entramos en la semilla y la recibimos, entonces se nos asemeja como si fuéramos el terreno de Dios, como llegando al reino de los cielos, donde en ese lugar nos está dando protección y seguridad a nosotros y tener paz, porque sobre todas las cosas hay que tener paz. La paz que da el Señor no es igual a la paz que da el mundo. Es una paz apaciguable, amor, llena de amor de calidad, llena de esperanza. Pero la paz que te da el mundo es de perturbación y de todas las cosas, que más adelante se las voy a decir. Amado, donde nos sintamos amados, donde podamos sentir esa paz y esa tranquilidad que tanto anhelamos en nuestros hogares. En nuestros hogares tenemos que hacer como los padres o como los pájaros. Tenemos una casa, construimos una casa y tenemos hijos. Entonces, a los hijos hay que ponerlo alrededor de la mesa y hablar de la palabra de Dios, del reino de Dios, porque es necesario que se haga.
Hablarle a tus hijos de la palabra de Dios. Hablarle a tus hijos de que Jesús nació en un pesebre, de que Jesús creció y caminó y empezó su ministerio y predicó las buenas nuevas de salvación, porque mientras que Jesús no venía al mundo, estábamos atados a las tinieblas, estábamos atados a la ignorancia de la palabra. A pesar que estaba la ley mosaica, no se cumplía tal como es. A ver, entonces necesitamos esa paz, la tranquilidad que tanto anhelamos en nuestros hogares. Así es el grano de mostaza. El grano de mostaza es que usted tiene un hijo y usted le da a su hijo seguridad número 1. Después le da protección, le da tranquilidad, ¿ya? Y le hace sentir amado. Lo hace sentir amado y anhela que todo eso lo tenga en su hogar para que todos sus hijos vivan bajo esa seguridad, esa protección, ese de sentirse amado y de tener paz y tranquilidad. Mateo 13, del 31 al 32. Ya lo tengo. Les contó una parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, como se lo vengo explicando, enseñándoselo. Que un hombre sembró en su campo. ¿Quién es el campo? Nosotros. El lugar donde la tierra que el Señor hizo, que el Padre Creador lo hizo, la tierra. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Fíjense qué hermosa palabra, cómo el Señor se manifiesta a través de esta parábola, y cómo nos compara como semilla y como pájaro y como tierra, nos compara. Porque el Señor quiere darnos a entender, enseñarnos, que Él nos hace todas estas comparaciones para que nosotros entendamos de que Él es el Padre, de que Él es el que nos da el sitio seguro, el que Él nos da la protección, el que es el que nos da libertad, Él es el que nos sana, es el que nos alimenta. Todo eso nos lo proporciona esta parábola, la palabra de la semilla de mostaza. Dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, es paz, justicia y gozo. Paz, justicia y gozo. Donde usted tenga paz, donde usted tenga justicia y donde usted tenga gozo. ¿El por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos eso. Es necesario que nosotros vivamos en esa paz, en ese gozo que el Señor nos proporciona. Tenemos que ser como el árbol de mostaza, como esa semilla, crecer y hacernos fuertes en la palabra y que no vengan los vientos fuertes, las circunstancias, los problemas o las pruebas y nos quite de ahí. Nos quite de ahí, entonces nos mueva y no podemos hacer de que nos mueva. El rey es el reino cuyo rey es Jesucristo. En ese reino cuyo rey es Jesucristo, donde él no solo quiere darnos paz y protección, sino cuidarnos, darnos la seguridad, sino también que quiere libertarnos, que seamos libres y sanarnos, y que seamos transformados en libertad, que seamos transformados. Fíjense, tanto que hablan de la semilla de mostaza, y es la semilla más fuerte que hay, es el árbol más fuerte que hay. Cuando una persona es alimentada con la palabra de Dios, se hace fuerte, y se hace fuerte como el árbol de mostaza, y vienen muchas personas a buscar palabra, a buscar dirección, a buscar consejo a esa persona que está anidada a la diestra del Padre. Porque el Señor compara este reino glorioso de poder y de dominio con un reino que es para siempre, que durará para siempre. Porque Él nos está dando la oportunidad de que nosotros cambiemos para que vivamos para siempre, una vida eterna.
Les voy a decir algo. Muchas personas dicen que después de esta vida no hay otra. Nadie lo sabe. Nadie sabe si es así o no es así. Solamente lo sabe el Creador. Porque de Él emanan todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas del pasado, presente y futuro. Y Él sabe todo lo que nos va a acontecer. Él sabe que este mundo está lleno de tinieblas y de que la maldad del hombre se ha multiplicado tanto que no tienen temor de Dios. Se han apartado de Dios. Se han apartado de Dios. Entonces, aquel que es rescatado, aquel que viene a redimir, aquella semilla que se siembra y se hace fuerte, esa es la que va a estar en la vida que va a proporcionar el Señor eterna. No simplemente que estoy aquí ahorita y como una ramita, ¡pam!, me quebranto y ya. No, tenemos que ser fuertes en la palabra, tenemos que ser fuertes en la palabra. Tenemos que ver de que la palabra de Dios es la que nos enriquece y no nos añade tristeza. Entonces dice, con algo tan pequeño e insignificante como el grano de una mostaza, esta semilla, la cual era muy común en Israel, tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. Fíjense lo chiquitica que es y lo grandota que se forma, como se levanta cuando es rociada por la palabra y la dirección y las enseñanzas del Padre. Se levanta fuerte. Y es importante hacer énfasis en esto. A pesar de su tamaño, llega a convertirse en una hortaliza y que pueda crecer tan fuerte entre 2 a 5 metros de altura. De 2 a 5 metros de altura. Hay cosas muy pequeñas que parecen insignificantes a nuestros ojos, pero para Dios todas son importantes. Pero que pueden convertirse en algo grande. Puedes tener un negocio que esté pequeñito, pero de pronto ese negocio despega y se vuelve grande y fuerte. Así mismo, cuando tu negocio es respaldado por Dios, cuando tú colocas tu negocio como un granito de mostaza a la presencia de Dios, Dios la va a hacer crecer poco a poco. Y cuando tú vengas a ver, es un negocio grande y fuerte y poderoso que va a ayudar a otros. Fíjense eso. Así es la semilla de mostaza que crece en nuestro corazón, que es nuestra fe. La fe que tenemos que tener. ¿Para qué? Para que derrumbemos todas las artimañas y todas las trampas y todas las cosas que nos ponen el enemigo en el día a día. Entonces dice también, pero que pueden convertirse en algo grande. El nacimiento más importante de la humanidad se dio en un pequeño pesebre, como el grano de mostaza, chiquitico. En un pequeño pesebre. No se dio en un hospital, en una clínica llena de lujo. No se dio en una casa con una partera, no. En un granero, o sea, en un establo. Se dio el nacimiento más importante de la humanidad. Y dice también, quizás con mal olor que había a bosto de vaca, de los caballos, ese es el lugar que Dios, que el Señor, el Creador, tomó para traer a su Hijo al mundo. Porque sabía que entre los más chiquitos e insignificantes iba a ser el más grande y el más poderoso. Lejos de ser largo, deslumbrante, en un lugar humilde, el cual Dios usó, lugar para traer a un niño que cambiaría la historia y el tiempo de la humanidad. Cambiaría la historia y el tiempo de la humanidad. No crean que en aquellos tiempos no habían problemas. Sí, sí habían problemas y se multiplicaban. Habían violaciones, habían mujeres prostitutas que vendían su cuerpo, habían ladrones,
habían tomadores, habían hombres que cobraban, que eran extorsionistas, que en aquel entonces eran puestos por Roma, que se llamaban los publicanos, pero ellos cobraban así el impuesto más lo que ellos también tenían que agarrar para ellos, a pesar que tenían un salario puesto por cobrar los impuestos. Y ellos violaban eso y se aprovechaban de eso para quitarle más dinero al pueblo. Esos son también extorsionadores. Hoy por hoy existen los extorsionadores y Dios los está viendo. Así como Dios vio a Zaqueo, un publicano pequeño, y lo hizo cambiar, a usted también el Señor lo puede cambiar. No sea extorsionista, no quite de más, sea correcto, no cobre de más, cobre lo justo, porque esta palabra es para usted. No se enriquece con el sufrimiento de los demás, enriquécese, agarra esta palabra, siémbrala en su corazón y empiece a regarla para que usted vea que todo su entorno, hogar, negocio, estudio, todo empiece a cambiar porque usted lo coloca en el lugar correcto y empieza a crecer fuerte y se hace fuerte. Entonces dice también, donde no tomarán en cuenta que ese bebé era el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Quién iba a pensar que una mujer común, en ese tiempo todas las mujeres parían con asistencia de partera, pero María no tuvo asistencia de partera? María parió en un pesebre, en un establo, y quien la asistió fue su propio marido. Fíjense lo hermoso de todo esto, y que era el Mesías, el Salvador del mundo. Entre tantos niños que nacieron en ese tiempo de Jesús, nació el Salvador de nuestra vida, del mundo. Los seguidores de Jesús fueron pocas personas, inclusive los traidores y los que lo negaron, débiles en la fe. Sin embargo, el Señor acogió a esas personas con todo el pasado, con todo lo que esas personas eran personas que para ser apóstol, uno decía, no vas a agarrar, no vas a escoger a una persona, un pecador, que no sabía leer ni escribir. Juan no sabía leer ni escribir. Santiago, el mayor, no sabía leer ni escribir. Pedro no sabía leer ni escribir. Y Juan es uno de los apóstoles que escribió acerca de Jesús porque fue enseñado por otro apóstol a escribir. El Señor escogió a un ciego de la calle y lo nombró apóstol. ¿Cómo va a nombrar? O sea, nadie en este mundo ninguna persona que tenga un buen negocio o algo, o en la iglesia, va a agarrar un ciego y lo va a poner en un puesto grande. Es el apóstol del Señor, es un puesto grande, honorable e importante. Nadie lo va a hacer, pero Jesús lo hizo. Jesús escogió a un hombre, hermano de un asesino que también era extorsionador, y lo escogió como su discípulo y como apóstol. Entonces, esos son los granos que él empezó a sembrar para que cuando él no estuviera en el mundo, en carne propia, esos granos se hicieran árboles frondosos donde llevaran la palabra y sembraran en otro lugar. A pesar que sufrieron persecuciones, a pesar que hablaron de ellos que fueron arrestados y fueron ultrajados, ellos no dejaron de dar la palabra no dejaron de negar a Cristo. Siempre afirmaron. ¿Qué es lo que quiere decir la parábola de la mostaza? Es que nosotros siempre estemos firmes en el Señor, que no lo neguemos, sino que le seamos fiel, porque la fidelidad es algo grande. Si nosotros somos sus hijos, entonces seamos fieles con Él, dando la palabra,
buscando esas almas. Mire, yo les voy a decir algo, yo salgo a la calle, yo predico, en las veces que tengo la oportunidad, le doy una palabra a las personas. A veces quiero acercarme a un mendigo, a un drogadicto. Lo veo y no me acerco, pero le pido al Señor que tome el control de la vida de él y que lo ayude a salir de ese estado. Eso tenemos que hacerlo nosotros también. Esa es una manera de que usted está regando la palabra de Dios. Entonces vemos, tan pequeño como un grano de mostaza. Sin embargo, el Señor escogió a esas personas, tan pequeñas como un grano de mostaza. Jesús decidió usarlos, a pesar de ser personas tan normales e innormales, como usted y como yo. El Señor escoge de lo más vil, ¿para qué? Para enaltecerlo. ¿Para avergonzar a quién? Al sabio. Dios lo escogió. ¿Quién iba a pensar o qué piensa usted cuando el Señor levanta a una persona de una cama que ha sido mala, cruel, y la levanta, le da otra oportunidad y la capacita y la entrena para que empiece a regar a esa persona como la semilla, para que se haga algo fuerte? Y entonces de pronto esa persona se levanta a hablar de Dios, y cada vez que habla de Dios la gente dice, pero si este era el que cobraba de demás, este era el que nos robaba, ¿no te acuerdas lo que hacía? ¿Te acuerdas cuando se emborrachaba? Esas personas, a pesar de todo eso, son importantes para Dios. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, los discípulos empezaron a desanimarse, a desmayarse, a romperse, corrieron y se escondieron. Ellos no pensaban en la salvación. Cuando Jesús decía, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí tendrá vida eterna y salvación. Ellos no pensaron en esos mensajes, en esas parábolas, en esas enseñanzas que Jesús dio. Estaban asustados, aterrados por lo que estaba aconteciendo y estaban aturdidos hasta que el Espíritu Santo tomó el control de ellos. Y mucho menos en la resurrección. No pensaban de que Jesús le decía que él iba a estar en un momento y después no iba a estar, que el hombre se iba a ser entregado a la mano del hombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre iba a ser entregado a los fariseos y que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, pero él iba a resucitar al tercer día. Ellos no pensaban en eso. Ellos estaban asustados. Y yo creo que debería ser aterrador estar en ese momento como estaban ellos. Entonces dice también, aun cuando el Señor les había dicho que Él sería el Salvador del mundo. Cuando Jesús se fue al reino de los cielos y envió el Espíritu Santo, esas semillas empezaron a germinar y a crecer y se hicieron algo frondoso. Se hicieron las 12 iglesias que llenaron el mundo de la palabra de Dios, que fueron los apóstoles. Pero algo sucedió más tarde. Aun cuando ese acontecimiento se veía tan insignificante y tan pequeño como la semilla de mostaza, Jesús resucitó al tercer día. Ni ellos mismos se acordaban de la enseñanza, y mucho menos los que lo llevaron a la cruz no pensaban de que él iba a resucitar. Tan insignificante como eso, ya salimos de él, ya está muerto, ya no vamos a tener más perturbación de ese hombre. Eso fue el principio. Y lo más grande fue cuando resucitó, que se le presentó. Y que ya la palabra, ya la semilla estaba sembrada. Y que iban a ser muchos árboles para que el mundo se llenara de la palabra de Dios.
tal como cual lo había prometido el Señor. El poder de la resurrección es el estandarte de nuestra fe. El poder de la resurrección es el estandarte de nuestra fe. Nuestra fe es la que tiene que crecer. Nuestra fe es la que tenemos que tener hasta cuando vayamos a la presencia de Dios. Que la fe es la que nos va a salvar, es la que nos va a dar la vida eterna y es la que nos va a dar ese lugar de prestigio de estar delante del Señor. El Salmo 126, del 5 y 6. La tengo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, se segarán ira, andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ok, dice la Biblia al día, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Qué hermosa palabra nos da el Señor aquí a nosotros. Y nos da a entender a nosotros de que todas las cosas que Jesús nos habló y nos dice son ciertas y las que Él nos sembró. Una oración para pedir una restauración total. Es lo que nos dice este mensaje, este salmo, que tenemos que ser regocijados, de que cuando sembremos para recoger una buena cosecha, no sembremos lo que no tenemos que sembrar. Dice la palabra, dice, el que siembra para su pecado, el que siembra chisme, murmuraciones, divisiones, mentiras, contienda, envidia, odio, falta de perdón, eso cosechará. Eso mismo va a cosechar. Pero, dice Gálatas 6, 7 y 9. Gálatas 6, 7 y 9, lo tengo. Dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo que es bueno con quien le enseña. Fíjense esta palabra. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, o sea, nosotros, los ministros, a toda aquella persona que el Señor le dio una palabra para que le dé a otra persona, hágalo. No se lo guarde, hágalo. Usted simplemente hágalo y ya está. Y si la persona lo toma o no le toma, este es su problema con Dios y no con usted. Usted es el que envía el Señor para dar la palabra. Simplemente hágalo. ¿No? El remitente tiene que recibir lo que le dice el emisor. Y dice también, pero, y dice también el 7, el 8. Vámonos al 8. El 7, ¿qué digo? Dice, no se enseñen con Dios. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para recoger su naturaleza pecaminosa es
de esa misma naturaleza cosechará destrucción, y el que siembra para ganar el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, y si no nos damos por vencidos, ahí estaremos. Qué hermosa palabra. Para finalizar, pero el que siembra para el espíritu de paz, gozo y paciencia, mansedumbre y todo lo que sea fruto del espíritu, cosechará vida eterna. Espero que esta palabra, que creen todo el mundo que es insignificante, que muchos no la ponen en práctica, si ponemos esta parábola en práctica y somos como una de esas semillas que somos chiquiticas, insignificantes, pero nos hacemos fuertes y poderosas, y que todo lo que hagamos lo pongamos en manos de Dios, nos vamos a hacer tan fuertes y poderosos aquí en la tierra para vencer todas las artimañas y todos los obstáculos que nos pone el enemigo en el camino y en esa carrera, lo venceremos en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir a Jesús, este es el momento. Señor Jesús, te abro mi corazón, mi Dios. Sé que eres mi Dios y mi suficiente Salvador. Te pido, Señor, que me recibas y que limpies mi pecado con tu sangre preciosa. Te acepto como mi Dios y mi suficiente Salvador. Escribe, mi Señor, mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame y transfórmame. Ayúdame a entender tu palabra, para que tu palabra me transforme y me haga un árbol frondoso. En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Que todos tengan bendiciones. Nos vemos el próximo domingo. Nos vienen sorpresas y quiero adelantarme un poquitico para que sepan ustedes que vamos a pasar el número del WhatsApp de la iglesia para que toda persona que necesite oración o necesite estar en un grupo de oración y tomar un tiempo previsto para la oración en grupo, lo vamos a hacer. Ya no estamos trabajando en eso y Dios nos da la dirección en todas las cosas que podemos hacer por esta vía, por la vía de la herramienta que se nos ha dado. Bendiciones. Hasta el próximo domingo.